En 1928, el ranchero viudo Juan José conoció a la institutriz María Elena bajo las circunstancias más inesperadas y dolorosas que un hombre puede enfrentar. Durante un año, el luto por la trágica muerte de su esposa Isabel había consumido cada rincón de su vida y la de sus hijos, convirtiendo el próspero rancho La Sombra en una tumba de recuerdos y silencios. Él la contrató por necesidad, para que cuidara de los niños que él ya no sabía cómo mirar. No podía imaginar que esa mujer, de apariencia serena y humilde, llevaba consigo un propósito secreto que estaba a punto de desenterrar una verdad mucho más oscura que la simple pena. Todo comenzó a cambiar el día que ella encontró una carta oculta, una carta que reescribiría la historia de un supuesto accidente. ¿Cómo es posible que la respuesta a tanto dolor estuviera oculta tan cerca, esperando a que las manos correctas la encontraran? Antes de contarte cómo un viejo baúl en el desván se convirtió en la clave que desató una tormenta de revelaciones en el rancho La Sombra, comenta aquí desde qué ciudad o país nos estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte ni un solo detalle de la cadena de eventos que esta carta desencadenó, porque la verdad que ocultaba era mucho más peligrosa de lo que nadie jamás sospechó. El rancho La Sombra, ubicado en un valle fértil del norte de México, había dejado de ser el hogar vibrante que alguna vez fue. Un año después de la muerte de Isabel, el aire mismo parecía cargado de una tristeza densa, casi palpable. El silencio se había apoderado de los pasillos, de las habitaciones, y sobre todo del corazón de su dueño Juan José. La versión oficial, aceptada por todos en la pequeña comunidad cercana, fue que Isabel había sufrido una caída fatal de su caballo favorito. Un accidente, una tragedia del destino. Pero para Juan José, esa explicación nunca fue suficiente para acallar la culpa que lo carcomía por dentro, una culpa que envenenaba su relación con sus dos pequeños hijos, y lo hundía cada noche en una soledad aplastante, acompañado únicamente por el recuerdo de su última y amarga discusión con ella. Juan José ya no era el hombre que fue. A sus 42 años, el ranchero de carácter fuerte y risa fácil, se había convertido en una figura sombría, un hombre que se refugiaba en el trabajo agotador del campo para no tener que pensar. El amanecer lo encontraba ya en los establos, y la noche lo devolvía a su estudio, donde se encerraba para evitar las miradas perdidas de sus hijos. Se había vuelto un experto en evadir cualquier conversación que no fuera sobre el ganado o las cosechas. Sus hijos Mateo y Sofía, lo veían como un extraño que habitaba la misma casa, un padre presente en cuerpo pero completamente ausente en espíritu. La calidez de su hogar se había extinguido junto con la vida de Isabel, y él no tenía idea de cómo volver a encenderla. El dolor de los niños era un reflejo silencioso y cruel de la tragedia familiar. Mateo, con apenas 10 años, había canalizado su confusión y su pena en una rebeldía constante. Desafiaba a su padre con la mirada, con silencios acusadores, o con pequeñas desobediencias, que buscaban una reacción, cualquier reacción, que le demostrara que su padre todavía sentía algo. La pequeña Sofía, de 7 años, había elegido un camino distinto, el mutismo. Desde el funeral de su madre, sus palabras se habían ido apagando hasta desaparecer casi por completo. Se comunicaba con gestos, con dibujos, o con una mirada tan profunda y triste que partía el alma. Ella era el recordatorio viviente de que la herida en esa familia estaba lejos de cicatrizar. La presión externa no hacía más que agravar la situación. Doña Elvira, la tía de Juan José, una mujer de la alta sociedad del pueblo cercano, visitaba el rancho con una frecuencia agobiante. Para ella la prolongada pena de su sobrino era una mancha en el buen nombre de la familia. No entendía de duelos ni de culpas, solo veía la necesidad de restaurar el orden. Le insistía a Juan José que debía encontrar una nueva esposa, una madre para sus hijos, alguien que devolviera la decencia y la normalidad a La Sombra. Cada una de sus visitas era un recordatorio para Juan José de que, incluso en su dolor, se esperaba que cumpliera con las apariencias, con las convenciones sociales que le parecían tan vacías y absurdas. Fue por la insistencia de doña Elvira que María Elena llegó al rancho. La anunciaron como una institutriz con excelentes referencias, una solución práctica al problema de los niños.
Cuando bajó del carruaje, el contraste entre ella y el sombrío ambiente de la sombra fue inmediato. Era una mujer de 28 años, de apariencia modesta y gestos serenos, pero en sus ojos había una inteligencia y una determinación que no pasaban desapercibidas. Observó la casa, los campos y las caras tristes que la recibieron con una calma que parecía fuera de lugar. Para Juan José, ella era solo otra imposición de su tía, una extraña que venía a ocupar un espacio que él sentía sagrado y profanado al mismo tiempo. No sabía que su llegada era en realidad el primer movimiento de un destino que él creía sellado. La primera interacción entre Juan José y María Elena fue breve y formal. Él le dio instrucciones con la voz ronca de quien ha pasado demasiado tiempo en silencio, evitando su mirada. Le mostró las habitaciones de los niños y le explicó sus deberes con una distancia calculada. No sentía curiosidad por ella, solo una resignación cansada. Doña Elvira, por su parte, la observaba con una desconfianza apenas disimulada. No le gustaba la mirada directa de la joven, esa calma que parecía esconder algo. María Elena, consciente de las miradas que la analizaban, se mantuvo impasible. Ella no había llegado a la sombra buscando la aprobación de nadie. Tenía una misión, un propósito secreto que le daba la fuerza para soportar la frialdad de su nuevo hogar. Cada noche, cuando la casa finalmente quedaba en silencio, la misma imagen asaltaba la mente de Juan José. No era el recuerdo del cuerpo de Isabel, ni el del entierro. Era la mañana de su muerte. La recordaba en el comedor, la luz del sol entrando por la ventana mientras discutían. Las palabras habían sido duras, hirientes. Él, frustrado por asuntos del rancho; ella, hablando de una deslealtad que él malinterpretó como un reproche personal. La vio salir dando un portazo, con el rostro encendido por la ira y la decepción. La vio ensillar su caballo y alejarse al galope, sin mirar atrás. Esa fue la última vez que la vio con vida. ¿Fueron sus palabras las que la empujaron a cabalgar de forma imprudente? ¿O fue algo peor? Esa pregunta era su penitencia, su condena diaria. El rancho entero se había convertido en un mausoleo en honor a Isabel. Sus pertenencias seguían en su lugar, como si fuera a regresar en cualquier momento. Su cuarto de costura permanecía intacto, con una labor a medio terminar sobre la silla. Sus libros favoritos seguían en la mesita de noche. Los sirvientes hablaban de ella en susurros, con una mezcla de pena y reverencia. Para María Elena, caminar por esa casa era como moverse por un campo sagrado lleno de minas emocionales. Comprendió rápidamente que su trabajo no sería solo cuidar a los niños, sino navegar en un mar de dolor estancado. Y sabía que, para liberar a esa familia, tendría que atreverse a hacer lo que nadie más había hecho, remover el pasado y obligarlo a revelar sus secretos. Los primeros días de María Elena en la sombra fueron un estudio de paciencia y observación. Entendió de inmediato que no podía forzar su entrada en el mundo cerrado de los niños. En lugar de imponer reglas o juegos, se dedicó a observar. Veía a Mateo seguirla con una mirada desafiante, como un pequeño guardián del dolor de la familia, listo para saltar ante cualquier movimiento en falso. Sofía, por otro lado, la espiaba desde detrás de las cortinas o las puertas entreabiertas, con una curiosidad silenciosa que era casi más conmovedora que la hostilidad de su hermano. María Elena supo entonces que su verdadero desafío no era ganarse la confianza del patrón, sino la de esos dos pequeños corazones rotos que se habían convertido en los guardianes involuntarios de todos los secretos de esa casa. Su primer acercamiento deliberado fue hacia Sofía. Una tarde la encontró sentada bajo el viejo roble del jardín, con la mirada perdida en el horizonte. María Elena no dijo nada. Simplemente se sentó a una distancia prudente, sacó un pequeño cuaderno y un lápiz de carbón, y comenzó a dibujar las flores silvestres que crecían al pie del árbol. No la miró, no le habló, solo compartió el silencio con ella. Pasó casi una hora así, en una quietud que no era incómoda, sino respetuosa. Por primera vez en mucho tiempo, Sofía no se sintió observada con lástima o preocupación, sino simplemente acompañada. Fue un gesto pequeño, pero en el lenguaje del dolor de una niña, significó el mundo entero. Con Mateo la estrategia tuvo que ser diferente. El niño la ponía a prueba constantemente. Un día, soltó los conejos de sus jaulas. Otro,
Escondió los libros de sus lecciones. Cada acto de rebeldía era un grito silencioso pidiendo atención, una forma de medir la resistencia de esta extraña que había invadido su territorio. María Elena nunca lo castigó. Cuando los conejos se escaparon, ella simplemente dijo: «Supongo que necesitaban un poco de libertad. Ayúdame a encontrarlos antes de que se metan en problemas». Su calma lo desarmaba. Él esperaba gritos, enojo, quejas a su padre. En cambio, recibía una paciencia que no sabía cómo combatir, una comprensión que lo confundía, y secretamente, comenzaba a ganarse su respeto a regañadientes. Juan José observaba todo esto desde la ventana de su estudio, un espectador en su propia vida. Veía a esa mujer moverse por su casa con una serenidad que lo irritaba y lo aliviaba al mismo tiempo. La veía intentar conectar con los hijos que él ya no sabía cómo alcanzar. Una parte de él sentía una punzada de gratitud, un respiro en la asfixiante atmósfera de pena. Pero esa gratitud era inmediatamente devorada por una culpa feroz. Se sentía un traidor. Contratar a una institutriz ya era una concesión, pero verla tener éxito donde él había fracasado, se sentía como una ofensa directa a la memoria de Isabel. Era como si estuviera permitiendo que una extraña borrara lentamente las huellas de su esposa. El rancho entero era un santuario dedicado a Isabel, y Juan José era su guardián más devoto. Una mañana, María Elena, buscando unos lienzos para Sofía, abrió por error la puerta del cuarto de costura. El tiempo parecía haberse detenido allí dentro. Un vestido a medio terminar reposaba sobre un maniquí, las tijeras y los hilos sobre la mesa, como si Isabel hubiera salido solo un momento. El aire olía a lavanda y a tela guardada. De repente, una de las sirvientas mayores apareció detrás de ella, con el rostro lleno de pánico. «Señorita, por favor. El patrón no permite que nadie entre aquí. Es el cuarto de la señora Isabel». La puerta se cerró suavemente, pero con una finalidad que dejó a María Elena con un escalofrío. Comprendió que esa casa no solo albergaba dolor, sino también reglas no escritas, fronteras invisibles que no debía cruzar. La visita de doña Elvira, 2 semanas después, solo sirvió para tensar aún más el ambiente. La tía inspeccionó el trabajo de María Elena con ojo crítico, y aunque no pudo encontrar fallas en la limpieza o el cuidado de los niños, su desconfianza seguía intacta. Llevó a Juan José aparte, a la biblioteca, y su voz, aunque baja, se filtraba por la puerta. «Esta mujer es eficiente, no lo niego. Pero no te engañes, Juan José. Los niños necesitan una madre de su clase, una señora para esta casa. La gente del pueblo ya empieza a murmurar sobre tu luto prolongado. Es hora de que pienses en el futuro, en el apellido de la familia». Cada palabra era una pequeña daga que recordaba a Juan José su fracaso a los ojos de la sociedad. Esa noche, Juan José no se encerró en su estudio, en cambio caminó hasta los establos, el olor a heno y a cuero llenando sus pulmones. Se detuvo frente al puesto vacío que había pertenecido a Relámpago, el caballo de Isabel. Después del accidente, había sido incapaz de venderlo o regalarlo. Simplemente lo había soltado en los pastos más lejanos del rancho, donde no tuviera que verlo. Apoyó la frente contra la madera fría del establo, cerrando los ojos. La voz de su tía resonaba en su cabeza, mezclándose con el recuerdo de la risa de Isabel mientras galopaba por esos mismos campos. Se sentía atrapado entre el deber de olvidar y la incapacidad de hacerlo. La presión por seguir adelante era un insulto a la profundidad de su pérdida. Mientras tanto, María Elena comenzaba a tejer su propia red de información, de forma sutil y discreta. Escuchaba las conversaciones de los vaqueros durante el almuerzo, las charlas de las cocineras mientras preparaban la cena. Se dio cuenta de que el nombre de Arturo, el capataz, surgía con una frecuencia notable. Hablaban de él con un respeto que rayaba en el temor. Era el hombre que lo sabía todo, el que estaba allí antes que muchos, la mano derecha de Juan José, pero sobre todo, el que había estado con Isabel en sus últimos momentos. Fue él quien la encontró, quien trajo la noticia al rancho. María Elena archivó cada dato, cada mirada, cada silencio que seguía la mención de su nombre. Sentía instintivamente que él era una pieza clave en el rompecabezas. Un pequeño milagro ocurrió una tarde en el jardín. María Elena había notado que Sofía pasaba mucho tiempo cerca de un rosal descuidado y casi seco. Investigando, supo que era el rosal favorito de Isabel. Sin decir una palabra, empezó a cuidarlo. Lo podó,
Le quitó las hojas secas y lo regó con esmero. Sofía la observaba desde lejos, día tras día. Una tarde, mientras María Elena aflojaba la tierra alrededor de las raíces, la niña se acercó y, con su vocecita frágil y casi olvidada, susurró: ¿Crees que volverá a florecer? María Elena levantó la vista, su corazón latiendo con fuerza, asintió lentamente. Estoy segura de que sí. Solo necesita un poco de cuidado y paciencia. Sofía le sonrió, una sonrisa diminuta y temblorosa, la primera en más de un año. Juan José fue testigo de esa escena desde el porche. Vio a su hija hablarle a la institutriz, y vio la sonrisa que él creía perdida para siempre. La imagen lo golpeó con la fuerza de una ola. Una mezcla confusa de emociones lo invadió. Un alivio inmenso al ver a su hija conectar con alguien. Una punzada de celos porque esa persona no era él, y una profunda y dolorosa tristeza al pensar que Isabel debería haber estado allí para ver florecer de nuevo a su hija y a su rosal. Por primera vez, no vio a María Elena como una empleada o una intrusa, sino como una mujer que, de alguna manera inexplicable, había logrado encender una pequeña luz en la inmensa oscuridad que los consumía. La armadura de su indiferencia comenzaba a agrietarse. Aquella imagen de la sonrisa de Sofía, tan frágil y a la vez tan poderosa, se quedó grabada en la mente de Juan José durante el resto del día. Fue como una grieta en la muralla de apatía que había construido a su alrededor. Por primera vez en un año, sintió algo más que el peso sordo de la culpa, sintió una punzada de vergüenza por su propia parálisis. Esa noche, en lugar de buscar el consuelo amargo del tequila en su estudio, una extraña determinación lo impulsó a subir las escaleras que llevaban al desván. Hacía más de un año que no ponía un pie allí, en ese lugar que se había convertido en el depósito de un pasado que dolía demasiado mirar de frente. Quería encontrar algo, cualquier cosa de la niñez de Isabel que pudiera regalarle a Sofía, un puente hacia la madre que apenas recordaba. El aire en el desván era denso, cargado con el olor a madera vieja y a tiempo detenido. Los muebles cubiertos con sábanas blancas parecían fantasmas esperando en silencio. La luz de su lámpara de aceite dibujaba sombras alargadas que danzaban sobre pilas de cajas y baúles. Juan José se movió con cuidado, como si temiera despertar los recuerdos que dormían en cada objeto. Sus ojos se posaron en un baúl de madera oscura, el que Isabel había traído consigo al rancho cuando se casaron. Era su baúl de soltera, el guardián de su vida antes de él. Con un nudo en la garganta se arrodilló y levantó la pesada tapa, liberando un aroma a lavanda seca y a papel antiguo que lo golpeó con la fuerza de un recuerdo vivo. Dentro el pasado de Isabel estaba cuidadosamente ordenado. Había libros con los bordes gastados, un herbario con flores prensadas, fotografías de ella de joven, sonriendo a un mundo que aún no le había presentado a Juan José. Revolvió los objetos con una ternura dolorosa, buscando algún cuento infantil o un juguete que pudiera llevarle a su hija. Mientras sus dedos recorrían el fondo del baúl, notaron una irregularidad en la madera, una unión que no debería estar allí. Con la curiosidad superando al dolor, usó la punta de una pequeña navaja para hacer palanca. La madera cedió con un suave crujido, revelando un compartimento secreto. Su corazón se detuvo. Nunca supo de su existencia. ¿Qué podía ser tan importante como para que Isabel lo ocultara de esa manera? Dentro del compartimento oculto, encontró un pequeño diario encuadernado en cuero, y un fajo de cartas atadas con una cinta de seda azul. No reconoció el diario, y las cartas no parecían ser de él. Un escalofrío recorrió su espalda. Esto era un territorio desconocido, una parte de su esposa que él nunca había conocido. Se sintió como un intruso, un profanador de secretos. Por un momento, pensó en cerrar el baúl y olvidar lo que había encontrado, volver a la seguridad de su ignorancia dolorosa. Pero la imagen de la sonrisa de Sofía y el recuerdo de su última y amarga discusión con Isabel, lo impulsaron a seguir. Tenía que saber. Tenía que entender. Recogió el diario y las cartas y bajó al silencio de su estudio, sintiendo que el destino de su familia estaba contenido en esos frágiles pedazos de papel.
Cerró la puerta del estudio y se sirvió un trago, no por hábito, sino para calmar el temblor de sus manos. Dejó las cartas a un lado y abrió el diario. La caligrafía de Isabel llenó las páginas, tan familiar y a la vez tan lejana. Las primeras entradas eran un reflejo de la vida que él recordaba. Notas sobre los niños, planes para el jardín, pequeñas alegrías y frustraciones cotidianas. Pero a medida que avanzaba en el tiempo, hacia las semanas previas a su muerte, el tono comenzó a cambiar sutilmente. La alegría se desvanecía, reemplazada por una creciente ansiedad. Escribía sobre una sensación de deslealtad que la rodeaba, sobre una sombra que se cernía sobre el rancho, una inquietud que no lograba identificar pero que le robaba el sueño por las noches. Juan José sintió un nudo de hielo en el estómago. Entonces llegó a la última entrada, fechada 2 días antes de su muerte. Las palabras de Isabel saltaban de la página, cargadas de una urgencia y un miedo que él nunca le había visto. Escribía que finalmente había entendido de dónde venía esa sombra. Había descubierto una traición, un robo sistemático al patrimonio de su familia, orquestado por alguien en quien confiaban ciegamente. Detallaba su plan. Confrontaría a esa persona al día siguiente, y luego se lo contaría todo a Juan José. La entrada terminaba con una frase que lo dejó sin aliento. Tengo miedo, no de su ira, sino de su desesperación. Dios me perdone si me equivoco, pero creo que Arturo es capaz de cualquier cosa para proteger sus secretos. El nombre resonó en la habitación como un disparo. Arturo. Su capataz. Su amigo. La verdad lo golpeó con la brutalidad de un puñetazo. La discusión que había tenido con Isabel esa mañana fatídica. Ella le había hablado de una deslealtad imperdonable, y él, ciego por el orgullo y el estrés, pensó que se refería a él, a su matrimonio. La había acusado de ser injusta, de no valorar su trabajo, no la había escuchado, no la había protegido. La culpa que lo había atormentado durante 1 año cambió de forma, convirtiéndose en un monstruo mucho más afilado y cruel. No era su culpa por haber discutido con ella. Era su culpa por no haber visto el peligro real que la acechaba. La dejó sola para enfrentar a un ladrón, a un hombre que, según sus propias palabras, era capaz de cualquier cosa. Se levantó de su silla, el diario temblando en su mano, y comenzó a caminar por el estudio como un animal enjaulado. La rabia, el dolor y la impotencia lo ahogaban. Cada recuerdo de Arturo en el último año, su rostro compungido en el funeral, sus palabras de consuelo, su lealtad inquebrantable, se convirtió en una mentira grotesca. El hombre que lo había ayudado a cargar el féretro de su esposa era, potencialmente, su asesino. La idea era tan monstruosa, tan inconcebible, que su mente se negaba a aceptarla por completo. Necesitaba ayuda. Necesitaba a alguien que viera esto con ojos claros, alguien que no estuviera cegado por años de confianza y amistad traicionada. Y en medio de su tormenta, un rostro apareció en su mente, el de María Elena. No entendía por qué pensó en ella, era una extraña, una empleada. Pero había algo en su calma, en su mirada inteligente, que le inspiraba una confianza que no sentía por nadie más en ese momento. Ella había logrado lo que él no pudo, había llegado a sus hijos, quizás ella podría ayudarlo a llegar a la verdad. Sin pensarlo más, salió de su estudio y la buscó por la casa silenciosa. La encontró en la pequeña sala de estar, junto a la chimenea apagada, leyendo un libro a la luz de una lámpara. La escena era tan pacífica, que contrastaba violentamente con el caos que reinaba en su interior. Se detuvo en el umbral, luchando por encontrar las palabras, por encontrar el aire para pronunciarlas. María Elena levantó la vista sintiendo su presencia. Vio el tormento en su rostro, el diario apretado en su mano como si fuera un ancla. No había rastro del patrón frío y distante que conocía. Ante ella había un hombre roto, al borde del abismo. Juan José dio un paso hacia la habitación, su sombra proyectándose larga y temblorosa en la pared. No hubo preámbulos, ni explicaciones formales. Simplemente extendió la mano que sostenía el diario, una ofrenda desesperada. Su voz, cuando finalmente salió, fue apenas un susurro ronco.
cargado con el peso de un año de silencio y una revelación devastadora. «Señorita», dijo mirándola directamente a los ojos por primera vez, «necesito su ayuda. Creo que todo lo que sabía sobre la muerte de mi esposa es una mentira». María Elena no se movió. Su mirada no estaba en el diario sino en el hombre que se lo ofrecía. Vio la armadura del ranchero hecha pedazos, revelando a un ser humano ahogado, en un mar de confusión y dolor. En ese instante, dejó de ser la institutriz, y él dejó de ser el patrón. Eran dos almas unidas por la misma sombra, la de Isabel. Con una delicadeza que contradecía la tormenta que se gestaba, tomó el diario de sus manos temblorosas. Su gesto no fue de curiosidad, sino de aceptación. Estaba aceptando el peso de su verdad, el peligro de su búsqueda y, sin saberlo, el comienzo de un vínculo forjado en la más profunda de las crisis. No hubo necesidad de más palabras. El silencio en esa habitación se llenó de un entendimiento mutuo, una alianza sellada en la desesperación. Se sentaron juntos en el estudio, la única luz proveniente de la lámpara de aceite que proyectaba sus sombras danzantes sobre las paredes forradas de libros. El diario de Isabel yacía abierto entre ellos, sus páginas un testamento silencioso de sus últimos días. Leyeron en voz baja, turnándose cuando la emoción ahogaba la voz de Juan José. Cada palabra era una pieza de un rompecabezas que ninguno de los dos había sabido que existía. Las descripciones de Isabel sobre la frialdad creciente de Arturo, sus sospechas sobre las cuentas del rancho, su miedo a una confrontación inminente, todo pintaba un cuadro aterrador que borraba por completo la simple historia de un accidente. El aire se hizo pesado, cargado con la verdad no dicha, y la habitación se convirtió en una sala de tribunal improvisada donde el fantasma de Isabel era el único testigo. Para Juan José, cada frase era una tortura. Recordaba las conversaciones, las miradas evasivas de Arturo, las quejas de Isabel sobre pequeños descuidos en la administración que él había desestimado como preocupaciones menores. La culpa lo carcomía de una forma nueva y más brutal. No solo había fallado en escucharla, sino que había sido ciego a la amenaza que crecía bajo su propio techo, nutrida por su confianza. Apoyó la cabeza entre las manos, el peso de su negligencia aplastándolo. María Elena lo observaba en silencio, permitiéndole procesar la magnitud de la traición. No ofrecía consuelo fácil, porque sabía que no había palabras para aliviar ese tipo de dolor. Su presencia era un ancla silenciosa en medio de su tempestad, una prueba de que ya no estaba solo en esa oscuridad. Fue en ese momento de cruda vulnerabilidad que María Elena supo que no podía seguir guardando su propio secreto. Sería una traición a la confianza que él acababa de depositar en ella. Respiró hondo, reuniendo el valor que la había traído hasta la sombra. «Hay algo más que debes saber», dijo en voz baja pero firme. Juan José levantó la vista, sus ojos enrojecidos por lágrimas no derramadas. «Mi nombre completo es María Elena Rojas. Isabel era la hija de la hermana de mi madre. Éramos primas. Crecimos juntas. Nunca creí en la historia del accidente. Vine aquí para descubrir qué le pasó realmente a ella». La confesión cayó en el silencio del estudio, cambiando irrevocablemente la dinámica entre ellos para siempre. La revelación golpeó a Juan José con la fuerza de una segunda ola. Primero, una punzada de desconfianza. ¿Había estado siendo observado, juzgado, por la familia de su esposa todo este tiempo? Pero esa sensación fue rápidamente reemplazada por una extraña clase de alivio. Todo cobró sentido. La paciencia infinita de María Elena con sus hijos, su determinación silenciosa, la forma en que cuidaba el rosal de Isabel. No era una simple empleada cumpliendo un deber. Era una mujer en una misión de amor y justicia. Ya no era una extraña. Era familia. La miró, y por primera vez no vio a la institutriz sino a una aliada, a alguien tan investido en la verdad como él. El abismo entre ellos se cerró, reemplazado por un puente de propósito compartido. A partir de esa noche, el rancho La Sombra se convirtió en un escenario de tensión silenciosa. Juan José y María Elena se movían por la casa con una nueva conciencia, como actores en una obra peligrosa cuyo guión solo ellos conocían. Acordaron mantener una fachada de normalidad absoluta. Para el resto del mundo,
él seguía siendo el patrón afligido y ella la eficiente institutriz. Pero en las miradas que cruzaban por encima de la mesa del comedor, en las breves conversaciones susurradas en el pasillo cuando nadie miraba, se tejía una estrategia. Se convirtieron en conspiradores, unidos por un secreto que era a la vez su carga y su única esperanza. Cada día era una prueba de autocontrol, especialmente para Juan José, que tenía que enfrentar a Arturo y tratarlo con la misma cordialidad de siempre. La mañana siguiente fue la prueba de fuego. Arturo se unió a Juan José para el café matutino en el porche, una rutina de años. El capataz habló del ganado, de las lluvias que se necesitaban, de los problemas con una cerca en el lindero norte. Juan José lo escuchaba, asentía, hacía las preguntas correctas, pero por dentro, cada palabra de Arturo sonaba hueca, falsa. Estudiaba su rostro, buscando una grieta en su máscara de lealtad, un tic, una mirada que lo delatara. Sentir la mano del hombre que posiblemente había matado a su esposa en su hombro, en un gesto de camaradería, le revolvió el estómago. Se necesitó cada gramo de su fuerza de voluntad para no retroceder, para no dejar que el odio que hervía en su interior se reflejara en sus ojos. María Elena, por su parte, asumió un nuevo rol con una inteligencia sigilosa. Mientras cuidaba a los niños, sus oídos estaban siempre alerta. Escuchaba las conversaciones de los vaqueros, prestando atención a cualquier mención de Arturo, a cualquier historia del pasado que pudiera ofrecer una pista. Observaba las interacciones del capataz con los demás trabajadores. Era respetado o temido. Su autoridad se basaba en la lealtad o en la intimidación. Se dio cuenta de que, aunque muchos lo respetaban, nadie parecía considerarlo un amigo. Había una distancia, una barrera invisible que Arturo mantenía con todos, excepto, irónicamente, con Juan José. Era un hombre que se había construido una fortaleza de lealtad fingida alrededor del hombre al que estaba traicionando. El conocimiento de la verdad, aunque doloroso, comenzó a descongelar algo en Juan José. La culpa paralizante fue reemplazada por una ira justa. Un propósito que lo sacó de su letargo. Empezó a ver a sus hijos de nuevo, no como recordatorios de su pérdida, sino como el legado de Isabel que debía proteger a toda costa. Una tarde, encontró a Sofía en el jardín, mirando el rosal que María Elena había revivido. Se sentó a su lado, algo que no había hecho en meses, y en lugar de silencio, le contó una historia de cuando su madre era niña, y se había caído de un árbol tratando de rescatar a un gatito. Le habló de su risa, de su terquedad, de su valentía. Sofía lo escuchaba con los ojos muy abiertos, y al final, apoyó su pequeña cabeza en su brazo. Fue el primer gesto de afecto que compartían en un año. La visita de doña Elvira unas semanas después fue como echar leña al fuego. La tía, con su agudo instinto para las dinámicas sociales, notó el cambio de inmediato. Vio la forma en que Juan José y María Elena intercambiaban miradas, la confianza implícita en sus gestos. Su mente, entrenada en las convenciones de su clase, saltó a la conclusión más obvia y escandalosa. Llevó a su sobrino aparte y lo reprendió con susurros venenosos. ¿No te das cuenta de cómo te mira esa mujer? ¿De cómo la gente hablará? Una institutriz, Juan José. Estás manchando la memoria de Isabel y el nombre de nuestra familia. Sus palabras, que antes lo habrían llenado de vergüenza, ahora solo encendían su rabia protectora. Por primera vez desde la muerte de Isabel, Juan José no se encogió ante la desaprobación de su tía. Se mantuvo firme, su voz tranquila pero inquebrantable. Tía, con todo respeto, usted no sabe nada de lo que está pasando en esta casa. María Elena ha sido una bendición para mis hijos y para mí. Le debo una gratitud que va más allá de su salario, y no permitiré que nadie hable mal de ella, no en mi casa. Doña Elvira se quedó sin palabras, sorprendida por la repentina fortaleza de un hombre que había considerado débil y perdido. Se marchó del rancho esa tarde, confundida y ofendida, dejando tras de sí una nueva certeza en Juan José. La batalla por la verdad también sería una batalla contra las apariencias y los prejuicios de un mundo que prefería un escándalo simple a una verdad complicada. Impulsados por una nueva urgencia, Juan José y María Elena decidieron buscar pruebas más concretas. Una noche, mientras el rancho dormía, entraron juntos en el pequeño despacho que Arturo usaba cerca de los establos.
El lugar olía a tabaco y a cuero. Mientras María Elena vigilaba la puerta, Juan José revisó los libros de cuentas que Arturo guardaba bajo llave. Al principio, todo parecía en orden. Los números cuadraban, las ventas estaban registradas, pero entonces Juan José recordó algo que Isabel le había mencionado una vez. Arturo tenía un sistema de contabilidad doble, uno oficial para él y otro, más detallado, que guardaba para sí mismo. Empezaron a buscar, moviendo libros, revisando cajones, sintiendo que el tiempo se les agotaba. Fue María Elena quien lo encontró. Oculto bajo una tabla suelta del suelo, debajo de un viejo mapa del rancho, había un pequeño libro de contabilidad de cuero negro. Las páginas estaban llenas de la letra apretada de Arturo. Este no era un registro de ventas de ganado, era un meticuloso diario de robos. Ventas de cabezas de ganado que nunca fueron reportadas, compras de alimento infladas, salarios de vaqueros inexistentes. El desfalco se remontaba a años, mucho antes de la muerte de Isabel. Era una traición sistemática, fría y calculada. La prueba que necesitaban estaba ahí, en sus manos. Era la voz de Isabel desde la tumba, guiándolos hacia la verdad que le había costado la vida. Esa noche, sentados de nuevo en el estudio con el libro de contabilidad entre ellos, la tensión finalmente se rompió. Juan José miró a María Elena, sus ojos llenos de una gratitud y una admiración que no podía expresar con palabras. Ella confiaba en él, susurró, su voz rota. Yo confiaba en él, era como un hermano para mí. Dejó que el dolor fluyera por fin, no solo el dolor por la muerte de Isabel, sino el dolor por la traición de una amistad que había durado casi toda su vida. María Elena no se movió para consolarlo físicamente. En cambio, compartió su propia pena. Isabel siempre veía lo bueno en la gente, dijo suavemente, a veces, demasiado. Esa era su mayor virtud, y al final su perdición. En esa confesión compartida de dolor y recuerdo, su vínculo se hizo irrompible. En los días siguientes, la atmósfera en la sombra se volvió casi insoportable. Con las pruebas en su poder, cada interacción con Arturo era un acto de teatro macabro. Juan José se sentía como si caminara sobre una cuerda floja, sabiendo que un paso en falso, una palabra equivocada, podría alertar a Arturo y ponerlos a todos en peligro. El miedo comenzó a filtrarse en su determinación. ¿Qué pasaría si Arturo sospechaba? Era un hombre que ya había matado una vez para proteger sus secretos. No dudaría en hacerlo de nuevo. La seguridad de María Elena, y sobre todo, la de sus hijos, se convirtió en su principal preocupación. La idea de que el hombre que le sonreía por la mañana fuera un asesino a sangre fría, era una realidad monstruosa con la que luchaba por convivir. María Elena sintió su miedo, y en lugar de retroceder se volvió más fuerte. Se convirtió en su ancla, recordándole constantemente por qué estaban haciendo esto. Lo hacemos por ella, le decía en sus breves encuentros secretos, y lo hacemos por Mateo y Sofía. Merecen crecer sin la sombra de una mentira sobre sus cabezas. Su calma no era una ausencia de miedo, sino una decisión consciente de no dejar que el miedo los gobernara. Su valentía le dio a Juan José la fuerza que necesitaba para seguir adelante, para planificar el siguiente y último paso. Sabía que no podía simplemente entregar a Arturo a las autoridades locales. La influencia del capataz en el pueblo era considerable. Tenía que exponerlo de una manera que no dejara lugar a dudas. El plan comenzó a tomar forma en sus mentes. No sería una confrontación privada y peligrosa. Sería un acto público, calculado, frente a los hombres que habían trabajado bajo el mando de Arturo durante años, los hombres cuya lealtad él daba por sentada. Juan José usaría la excusa de una revisión anual de las cuentas del rancho, una reunión con todos los vaqueros para discutir el futuro de la sombra. Sería en la Gran Troje, el corazón del rancho, el lugar donde el poder de Arturo era más visible. Allí, frente a todos, Juan José desvelaría la traición, usando no solo el diario de Isabel, sino el propio libro de contabilidad de Arturo como armas. La noche antes de la confrontación planeada, Juan José encontró a María Elena en el porche, mirando las estrellas. El silencio entre ellos ya no era incómodo ni formal, sino lleno de todo lo que habían pasado juntos. «Tengo miedo», admitió él, su voz apenas un susurro. «No por mí, por ti, por los niños».
María Elena se volvió hacia él, y en la penumbra sus ojos brillaban con una determinación inquebrantable. «El miedo es el precio de la verdad, Juan José», respondió ella. «Mañana honraremos a Isabel. Mañana liberaremos a esta familia. Y lo haremos juntos». Sus palabras no eran solo un consuelo, eran una promesa. En ese momento, bajo el vasto cielo estrellado, Juan José se dio cuenta de que lo que sentía por esa mujer iba mucho más allá de la gratitud. Era respeto, era admiración, y era el comienzo de algo que nunca creyó que volvería a sentir. La noche antes de la confrontación, se extendió sobre el rancho con una quietud casi antinatural. Sentados en el porche, envueltos en la oscuridad, Juan José y María Elena no necesitaban hablar para entender la magnitud de lo que harían al amanecer. El miedo que él había confesado no era solo por la violencia que Arturo pudiera desatar, sino por la brutalidad de la verdad misma. Temía que al exponer el asesinato de Isabel, destruiría para siempre la paz de su recuerdo, reemplazando la imagen de su esposa con la de una víctima cuya muerte había sido violenta y sórdida. Le aterraba que, al buscar justicia, terminaría profanando lo único sagrado que le quedaba, manchando la memoria de sus hijos con una historia de traición y sangre que nunca podrían olvidar. Era el miedo a ganar la batalla pero perder el alma del rancho en el proceso. María Elena, sintiendo el peso de su terror, finalmente rompió el silencio. Su voz era suave pero firme, como una luz en la densa oscuridad que lo rodeaba. «La memoria de Isabel ya está manchada, Juan José», dijo, eligiendo sus palabras con un cuidado infinito. «Está manchada por una mentira, por tu culpa y por mi silencio. Honrarla no es proteger una versión pacífica de su muerte, sino luchar por la verdad por la que ella murió. Mañana no profanaremos su recuerdo, lo limpiaremos. Le devolveremos la dignidad que Arturo le robó, no solo quitándole la vida, sino también la verdad de su muerte. Lo que hacemos mañana no es por venganza. Es el último acto de amor y respeto que podemos ofrecerle. Le debemos su verdad, sin importar cuán dolorosa sea». Esas palabras fueron la llave que finalmente abrió la compuerta de su dolor. Juan José se derrumbó, no con lágrimas ruidosas, sino con un temblor silencioso que sacudió todo su cuerpo. Por primera vez, le contó a alguien los detalles exactos de su última discusión con Isabel. Le confesó las palabras crueles que había dicho, cegado por el orgullo y la presión del rancho, cómo la había acusado de no valorar su esfuerzo. «Ella me hablaba de deslealtad, y yo pensé que se refería a mí, a nosotros», susurró con la voz rota. «La dejé irse enojada, sola. Durante un año, me he dicho a mí mismo que mis palabras la empujaron a cabalgar de forma imprudente. Me convencí de que era mi culpa, porque esa culpa, por terrible que fuera, era más soportable que la verdad que su diario reveló». Continuó, vaciando el veneno que lo había consumido durante tanto tiempo, la confesión saliendo de él en un torrente imparable. «La verdad es peor», admitió, mirando sus manos como si no fueran suyas. «No es que mis palabras la mataran, es que mi sordera la mató. Ella estaba pidiendo ayuda, me estaba advirtiendo, y yo no la escuché. Estaba tan consumido por mis propios problemas que no vi el peligro real que la acechaba justo debajo de mis narices. Le fallé como esposo, como protector. La dejé sola para que se enfrentara a un monstruo que yo mismo había alimentado con mi confianza ciega durante años. Esa es la culpa que me ahoga, María Elena. La culpa de mi propia y estúpida ceguera». María Elena esperó a que el torrente de dolor se calmara, dejando que el silencio del porche absorbiera el peso de su confesión. Luego, con una vulnerabilidad que igualaba la suya, compartió su propia carga. «Yo también le fallé», dijo en voz baja, y en sus palabras había un eco de la misma pena. «Unas semanas antes de su muerte recibí una carta de ella. Estaba llena de una ansiedad que no entendí. Hablaba de sombras en el rancho, de una sensación de que algo no estaba bien. Y yo lo desestimé. Pensé que era la soledad del campo, que estaba siendo demasiado dramática. Le escribí una respuesta breve, diciéndole que no se preocupara tanto. Nunca me perdonaré no haber tomado su miedo en serio. Todos fuimos ciegos, Juan José». En ese momento de mutua confesión, algo cambió fundamentalmente entre ellos.
Ya no eran patrón e institutriz, ni siquiera solo aliados, eran dos personas unidas por el mismo amor, por una mujer perdida y por la misma culpa por no haberla salvado. María Elena extendió la mano en la oscuridad y encontró la de él. Su contacto fue un ancla, una promesa silenciosa de que ya no estaban solos en su dolor. Esta culpa nos ha mantenido prisioneros, dijo ella, su voz recuperando la fuerza. Pero mañana, la usaremos como combustible. Mañana, no solo expondremos a Arturo, mañana nos liberaremos a nosotros mismos. Y liberaremos a Isabel. Juntos, la palabra juntos, resonó entre ellos, sellando un pacto que iba más allá de la justicia, y se adentraba en el territorio de la sanación. El amanecer llegó con una claridad cortante, como si el cielo mismo supiera que ese día se rasgarían todos los velos. Juan José salió de la casa principal y por primera vez en un año no caminó con la cabeza gacha. Sus hombros estaban rectos, su mirada fija y decidida. Había una nueva autoridad en su porte, la de un hombre que ha enfrentado a sus peores demonios en la oscuridad de la noche y ha sobrevivido. La agonía de la culpa había sido reemplazada por una ira fría y un propósito inquebrantable. Ya no era una víctima del destino, era el instrumento de la justicia de su esposa, y cada paso que daba hacia la Gran Troje resonaba con el peso de esa misión. María Elena observaba desde la ventana de la cocina, asegurándose de que Mateo y Sofía estuvieran ocupados con sus desayunos, lejos de la tormenta que estaba a punto de desatarse. Sus miradas se cruzaron a través del patio, y en ese breve instante, se transmitieron toda la fuerza y el apoyo que las palabras no podían expresar. Ella era la guardiana silenciosa de la retaguardia, protegiendo el futuro de la familia mientras él se preparaba para confrontar su pasado más oscuro. Su calma era su escudo, su confianza era su espada. Sabía que el hombre que caminaba por ese patio ya no era el fantasma que había conocido al llegar. Era el Juan José del que Isabel se había enamorado. Los vaqueros se reunieron en la Gran Troje, el vasto espacio que olía a heno, cuero y trabajo duro. El ambiente era relajado, los hombres fumaban y bromeaban, esperando una charla rutinaria sobre el ganado o las próximas cosechas. Arturo llegó con su habitual aire de confianza, saludando a todos, una figura de autoridad indiscutible. Se acercó a Juan José con una palmada en la espalda. «Un buen día para poner las cosas en orden, patrón», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. La normalidad de la escena era grotesca, un preludio espantoso a la carnicería emocional que estaba por venir. Juan José simplemente asintió, su rostro una máscara de impasibilidad que ocultaba el volcán que hervía en su interior. Una vez que todos estuvieron dentro, Juan José ordenó que cerraran las pesadas puertas de madera, sumiendo el interior en una penumbra rota solo por los rayos de luz que se filtraban por las rendijas. El silencio cayó sobre los hombres. De pie frente a ellos, con el diario de Isabel en la mano, Juan José comenzó a hablar. Su voz, al principio baja, resonó en el vasto espacio con una claridad sorprendente. Los he reunido aquí, porque la sombra se construyó sobre 3 pilares: trabajo, honestidad y lealtad, dijo, su mirada recorriendo el rostro de cada hombre. Durante el último año, he sentido que uno de esos pilares se ha podrido desde adentro, y esa podredumbre ha arrojado una sombra sobre todos nosotros. Abrió el diario. Esto pertenecía a mi esposa Isabel, anunció. Un murmullo de sorpresa recorrió la troje. El rostro de Arturo se tensó visiblemente, un primer atisbo de alarma en su mirada controlada. Juan José no le dio tiempo a reaccionar. Empezó a leer, no los pasajes sobre el miedo, sino las entradas que detallaban el robo. Leyó fechas, números de cabezas de ganado vendidas en secreto, cifras de dinero desviado de las compras de grano. Los detalles eran precisos, meticulosos, innegables. La confusión en los rostros de los vaqueros comenzó a transformarse en una comprensión horrorizada, mientras miraban de reojo a Arturo, el hombre en quien habían confiado ciegamente. «¡Basta!», gritó Arturo, dando un paso al frente. Su voz era una mezcla de indignación y pánico. «Patrón, esto es una locura. Va a manchar la memoria de su esposa, basándose en las fantasías de una mujer enferma de tristeza. Esto es cruel, es una profanación». Intentó apelar a la lealtad de los hombres, a su respeto por la difunta. «Mírenlo,
Está siendo manipulado por esa extraña que trajo a la casa. Le ha envenenado la mente con mentiras. Su defensa era agresiva, un intento desesperado por sembrar la duda y retomar el control. Pero su pánico era demasiado evidente, su negación demasiado vehemente. La semilla de la sospecha ya había sido plantada. Juan José lo dejó hablar, esperando a que su torrente de acusaciones se agotara en el aire tenso. Luego, con una calma aterradora, levantó la vista del diario y miró directamente a su capataz. Ella sabía que le estabas robando, Arturo. Te lo dijo esa mañana. Te dijo que me lo contaría todo. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. Pero nunca tuvo la oportunidad de hacerlo, ¿verdad? Porque la seguiste. Porque la acorralaste en el desfiladero. Porque no fue un accidente. La acusación final, directa y brutal, cayó como un hacha en el silencio de la troje. El aire se volvió irrespirable. Arturo estalló, su rostro contorsionado por la rabia y el miedo. «¡Mientes!», rugió. «¡Estás loco de dolor! ¿No tienes pruebas? Solo las palabras de un diario que esa mujer pudo haber escrito para destruirme». Se giró hacia los vaqueros, suplicando con la mirada. «Ustedes me conocen. He dedicado mi vida a este rancho, a esta familia. ¿Van a creerle a él, un hombre que ha perdido el juicio, o a mí?» Por un instante, la duda flotó en el aire. Eran palabras contra palabras, la palabra de un patrón afligido, contra la de un capataz respetado durante décadas. La lealtad de los hombres se puso a prueba en ese momento crucial. Juan José esperó a que el eco de la negación de Arturo se desvaneciera. Su rostro no mostraba ni ira ni duda, solo una certeza helada. «Tiene razón, Arturo. Podrían ser solo palabras», dijo, su voz bajando a un susurro que obligó a todos a inclinarse para escuchar. Pero Isabel, en su última entrada, escribió algo más. Algo que escuchó de tus propios labios. Un secreto que solo tú y yo conocíamos en este mundo. La confianza de Arturo se desvaneció, reemplazada por una expresión de puro terror. Sabía lo que venía. Supo, en ese instante, que estaba perdido. Con una voz clara y resonante, Juan José leyó la última y devastadora prueba. Isabel escribió cómo, en un intento por ganarse su simpatía, le contaste la historia de tu juventud. Le contaste cómo mi padre te salvó de ir a la cárcel por un robo de ganado que no cometiste, pagando de su propio bolsillo para limpiar tu nombre. Le dijiste que por eso tu lealtad a nuestra familia era para siempre una deuda de honor que nunca podrías pagar. El secreto, un acto de bondad olvidado por todos menos por ellos dos, fue la daga final. Era una verdad tan íntima y específica que no podía haber sido inventada. Era la prueba irrefutable de que Isabel había hablado con Arturo y había registrado sus palabras. El impacto de la revelación fue total. La traición no era solo contra Juan José, sino contra la memoria de su padre, contra la propia fundación de la lealtad que Arturo había pregonado durante toda su vida. Los rostros de los vaqueros se endurecieron, la duda reemplazada por un desprecio frío y una furia silenciosa. Vieron a Arturo no como un líder, sino como una serpiente que habían albergado en su seno. El capataz miró a su alrededor, buscando una salida, un rostro amigo, y no encontró nada más que condena. Su mundo, construido sobre una montaña de mentiras, se derrumbó a su alrededor en un instante. Acorralado y despojado de toda defensa, Arturo se quebró. La confesión no fue un acto de arrepentimiento, sino el lamento patético de un hombre atrapado. Cayó de rodillas, sollozando, y las palabras salieron a borbotones, una mezcla de excusas y culpas. «No quería hacerle daño», gritó al suelo polvoriento. «Solo quería asustarla, que me diera tiempo». Ella era tan arrogante, mirándome por encima del hombro. El caballo se asustó, fue un accidente, lo juro. Nunca quise que muriera. Pero sus palabras sonaban vacías, huecas. La verdad, en toda su fealdad, finalmente había salido a la luz, llenando la troje con su eco amargo, y dejando a todos los presentes mudos, testigos del fin de una era y del nacimiento de una justicia dolorosa. El grito de Arturo se apagó en el aire denso de la troje.
dejando un silencio tan profundo que parecía absorber todo el sonido del mundo. Los vaqueros, hombres que habían seguido sus órdenes durante años, lo miraban ahora como si fuera un extraño, un monstruo que había caminado entre ellos disfrazado. No hubo necesidad de que Juan José diera ninguna orden. Dos de los hombres más viejos, con rostros endurecidos por el sol y la decepción, se adelantaron y tomaron a Arturo por los brazos. No hubo lucha. Toda la arrogancia y la fuerza del capataz se habían desvanecido, dejando solo a un hombre patético y tembloroso que no se atrevía a levantar la vista del suelo. Lo sacaron de la troje, hacia la luz del día que ahora parecía una acusación, y el resto de los hombres lo siguió en un silencio solemne, una procesión fúnebre para la lealtad que acababa de morir. Juan José se quedó solo en la penumbra, el diario de Isabel todavía en su mano, el eco de la confesión resonaba en sus oídos. No sintió el triunfo de la justicia, sino el vacío aplastante que sigue a una larga batalla. El peso de un año de culpa, de rabia contenida y de una búsqueda ciega se desplomó sobre él. Se apoyó contra una de las vigas de madera, el olor a heno y a verdad amarga llenando sus pulmones. Había ganado. Había vengado a Isabel. Pero la victoria se sentía hueca, dolorosa. La verdad no le había devuelto a su esposa, solo le había dado un nombre y un rostro al monstruo que se la había llevado. Cerró los ojos, y por primera vez en un año, no vio la discusión sino el rostro sonriente de Isabel en el día de su boda. Y lloró. Lloró por ella, por él, por la vida que les habían robado. El camino de regreso a la casa principal fue el más largo de su vida. Cada paso se sentía pesado, como si caminara a través del lodo del pasado. El rancho, bañado por el sol del mediodía, parecía el mismo de siempre, pero él sabía que nada volvería a ser igual. El aire mismo se sentía más ligero, como si una tormenta que llevaba un año gestándose finalmente hubiera estallado y limpiado el cielo. Al llegar al porche, la vio. María Elena estaba de pie junto a la puerta, esperándolo. No preguntó qué había pasado. Lo vio en su rostro, en la forma en que sus hombros, por primera vez, no estaban encorvados por el peso del mundo. Sus miradas se encontraron a través del patio, y en ese silencio, se comunicaron todo, el dolor, el alivio, el fin de un capítulo, y el aterrador comienzo de otro. Dentro de la casa, el silencio que los recibió era diferente. Ya no era el silencio opresivo del luto estancado, sino una quietud expectante, la calma que precede a una nueva era. Juan José la miró, realmente la miró, no como la prima de su esposa, ni como la institutriz de sus hijos, sino como la mujer que había descendido a su infierno personal, y lo había ayudado a encontrar la salida. Vio la fuerza en su serenidad, la valentía en su mirada compasiva. Se acabó, dijo él, su voz ronca por la emoción y el agotamiento. Se acabó, María Elena. Ella simplemente asintió, y en ese gesto había un universo de comprensión y apoyo. Sabía que la parte más difícil, la de exponer la verdad, había terminado. Pero la tarea de reconstruir una vida a partir de las ruinas apenas comenzaba. Esa tarde, Juan José supo que tenía que cumplir con el deber más difícil de todos. Con María Elena a su lado, se sentó con Mateo y Sofía en la pequeña sala de estar. Los niños los miraban con una curiosidad cautelosa, sintiendo la solemnidad del momento. Juan José respiró hondo, buscando las palabras que no los lastimaran más. Tengo que contarles algo sobre su mamá, comenzó, su voz temblando ligeramente. Su mamá fue una mujer muy valiente. Descubrió que una persona en la que confiábamos estaba haciendo algo muy malo, estaba lastimando a nuestra familia. Y ella iba a detenerlo. No usó la palabra asesinato ni muerte. Habló de valentía, de verdad y de justicia, convirtiendo la tragedia de su madre en un acto de heroísmo. Mateo, cuyo rostro había sido una máscara de ira durante tanto tiempo, escuchaba con una intensidad que partía el corazón. Sus puños, siempre apretados, se relajaron lentamente. La rabia que había dirigido hacia su padre, hacia el mundo, finalmente tenía un objetivo claro, una causa justa. Entendió que el silencio de su padre no había sido indiferencia, sino un dolor demasiado grande para las palabras. Sofía,
que había estado acurrucada junto a María Elena, levantó la vista hacia su padre. Sus grandes ojos estaban llenos de preguntas, pero también de una nueva luz de comprensión. Cuando Juan José terminó de hablar, la pequeña se levantó, se acercó a él, y por primera vez en un año, lo abrazó con fuerza. Y en un susurro que apenas se oyó, dijo: «Papá, ¿entonces mamá ya puede descansar en paz?». Esa pregunta, tan simple y tan profunda, rompió la última barrera del corazón de Juan José. Abrazó a sus dos hijos, sintiendo el calor de sus pequeños cuerpos contra el suyo, y lloró abiertamente, sin vergüenza, permitiendo que el dolor finalmente fluyera como un río sanador. Mateo, el niño que lo había desafiado con la mirada durante un año, lo abrazó también, sus propias lágrimas silenciosas, mojando el hombro de su padre. En ese abrazo de tres, la familia rota de la sombra comenzó a soldar sus pedazos. María Elena los observaba desde la distancia, con lágrimas en sus propios ojos, sabiendo que ese momento de dolor compartido era el verdadero comienzo de su curación. La verdad, por brutal que fuera, los había liberado. La noticia de la confesión de Arturo se extendió por el valle como un incendio forestal. El shock inicial dio paso a una ola de indignación, y para Juan José, a un respeto renovado. Ya no era el pobre viudo que se ahogaba en su pena, sino el hombre que había desenterrado una verdad monstruosa para honrar a su esposa. Pero, no todas las reacciones fueron de apoyo. Doña Elvira llegó al rancho al día siguiente, su rostro una máscara de horror y desaprobación. No vino a ofrecer consuelo, sino a repartir culpas. «Has arrastrado el nombre de la familia por el lodo», les hició a Juan José en la biblioteca. «Un escándalo de asesinato. ¿No era suficiente con el dolor? Tuviste que remover el pasado, y todo por la influencia de esa mujer». Su dedo acusador apuntaba implícitamente a María Elena. Por primera vez, Juan José no se inmutó ante la ira de su tía. Se mantuvo erguido, su voz tranquila pero llena de una autoridad de acero que ella nunca le había conocido. «Esa mujer, tía, se llama María Elena, y es prima de Isabel. Y ha hecho más por esta familia en unos pocos meses, que lo que todas las convenciones sociales han hecho en un año. Ella me ayudó a encontrar la verdad que le debía a mi esposa y a mis hijos. Si el precio de esa verdad es un escándalo, lo pagaré con gusto. A partir de ahora, en esta casa, valoraremos la verdad por encima de las apariencias. Le sugiero que haga lo mismo». Doña Elvira se quedó boquiabierta, incapaz de reconocer al hombre sumiso que había sido su sobrino. Se marchó ese día, llevándose consigo un mundo de prejuicios que ya no tenía cabida en el nuevo rancho La Sombra. El fin de semana siguiente, Juan José tomó una decisión que simbolizó el verdadero cambio. Le pidió a María Elena que lo acompañara al cuarto de costura de Isabel, esa habitación que había permanecido sellada como una tumba durante más de un año. Abrieron la puerta juntos, y la luz del sol entró, iluminando las motas de polvo que bailaban en el aire estancado. El olor a lavanda y a tiempo detenido seguía allí, pero ya no era asfixiante. No era un acto de olvido, sino de liberación. «Isabel no hubiera querido esto», dijo Juan José en voz baja. «No hubiera querido que su vida se convirtiera en un museo de tristeza. Le encantaba la luz, el aire fresco, la vida». Con un cuidado infinito, comenzaron a empacar sus cosas. No lo hicieron con prisa, sino con la reverencia de quien archiva un tesoro. Cada objeto evocaba una historia. Juan José le contaba a María Elena sobre el vestido que Isabel usó en su primera feria, sobre el libro de poemas que le leía por las noches. María Elena, a su vez, compartía recuerdos de su infancia juntas, de sus sueños de niñas. No era un adiós doloroso, sino una celebración de la vida que había sido. Guardaron sus pertenencias más queridas en el baúl de madera, no para esconderlas, sino para preservarlas. Al terminar, abrieron todas las ventanas de par en par, dejando que la brisa del campo entrara y se llevara consigo el último vestigio de la sombra. El cuarto dejó de ser un santuario para convertirse, simplemente, en una habitación llena de luz. Los días se convirtieron en semanas, y una nueva rutina, frágil pero real, comenzó a establecerse en el rancho. El cambio más notable fue el sonido.
La casa, antes un pozo de silencio, ahora se llenaba con las voces de los niños. Sofía hablaba cada vez más, sus palabras como pequeños brotes verdes, después de un largo invierno. Mateo canalizó su energía ya no en la rebeldía, sino en aprender los trabajos del rancho, siguiendo a su padre con una admiración recién descubierta. Las cenas ya no eran un ritual solitario para Juan José en su estudio. Se sentaban los cuatro juntos en el gran comedor, compartiendo las historias del día. La sombra estaba volviendo a la vida, lentamente, latido a latido. En medio de esta transformación, la relación entre Juan José y María Elena evolucionó en un silencio elocuente. Ya no había una línea que separara al patrón de la empleada. Se habían convertido en socios, en confidentes, en los dos pilares que sostenían la reconstrucción de esa familia. Tomaban decisiones juntos, sobre los niños, sobre el rancho, sobre el futuro. Se movían por la casa con una familiaridad fácil, entendiendo las necesidades del otro con una simple mirada. La gente del pueblo, que antes murmuraba sobre la extraña institutriz, ahora hablaba de ella con un respeto silencioso. Veían lo que era obvio para cualquiera que los mirara. Ella era el ancla que había mantenido a flote a esa familia durante la peor de las tormentas. Una tarde, mientras el sol comenzaba a descender, Juan José la encontró en el jardín, junto al rosal de Isabel. El arbusto que había estado casi muerto a su llegada, ahora estaba cubierto de flores de un rojo intenso y fragante. Se quedaron allí de pie, uno al lado del otro, mirando las flores que simbolizaban su propio renacimiento. Todo esto es gracias a ti, dijo él finalmente, su voz llena de una emoción que ya no intentaba ocultar. Me devolviste a mis hijos, me devolviste mi vida. María Elena se volvió hacia él, y en sus ojos había una calidez que reflejaba la luz del atardecer. Lo hice por Isabel, dijo suavemente, y lo hice por ustedes. Porque vi una familia que merecía ser salvada. Juan José tomó su mano, un gesto que se sintió tan natural como respirar. María Elena, dijo, su voz seria y llena de un nuevo propósito. No quiero que seas más la institutriz. No quiero que te sientas como una invitada en esta casa. Este es tu hogar si quieres que lo sea. Queremos que te quedes con nosotros. No fue una propuesta de matrimonio en el sentido tradicional, fue algo más profundo. Fue una invitación a formar parte de la nueva vida que habían construido juntos desde las cenizas de la antigua. Fue el reconocimiento de que ella ya no era una extraña, sino el corazón que había hecho que el rancho volviera a latir. Ella lo miró, y en su sonrisa estaba la respuesta que él ya conocía. Su amor no había nacido de una pasión arrebatadora, sino que había crecido lentamente, como un árbol fuerte, en el terreno difícil del dolor compartido, la confianza y el respeto mutuo. Era un amor forjado en la verdad y fortalecido por la adversidad. Me quedaré, respondió ella, su voz apenas un susurro. No hay otro lugar en el mundo donde quisiera estar. Y mientras el sol se ocultaba detrás de las colinas, proyectando largas sombras que ya no daban miedo, una nueva familia, nacida no de la sangre sino de la elección y la resiliencia, se preparaba para recibir su primer amanecer juntos, dejando atrás para siempre la oscuridad del pasado. Los años que siguieron transformaron la leyenda de la sombra. El nombre permaneció, pero su significado cambió. Ya no evocaba la tragedia, sino la resiliencia. El rancho floreció bajo la dirección conjunta de Juan José y María Elena, convirtiéndose en un lugar de vida y risas. Mateo creció para ser un hombre justo y fuerte, con la determinación de su padre y la compasión que María Elena le había enseñado. Sofía, la niña que el dolor había silenciado, se convirtió en una joven vibrante y apasionada por la botánica, cuidando el jardín de su madre como el legado más preciado. Y así, en el valle aprendieron que la verdad, por más dolorosa que sea, es el único camino hacia la paz, y que el amor, en todas sus formas, es la única fuerza capaz de sanar las heridas más profundas del alma. Si crees que ninguna víctima debe ser olvidada, y que la búsqueda de la verdad es fundamental, por favor comparte este video. No te olvides de suscribirte para más investigaciones profundas sobre casos que necesitan ser contados. Gracias por escuchar. El silencio que se instaló en la sombra después de la tormenta
no se parecía en nada al que lo había precedido durante más de un año. Aquel primer silencio había sido denso, pesado, un sudario invisible que asfixiaba cualquier atisbo de alegría. Este nuevo silencio, en cambio, era ligero, lleno de paz. Era el sosiego de un campo después de una lluvia necesaria, el murmullo de una casa que por fin podía respirar. Ya no era el silencio del luto, sino el de la sanación. El nombre del rancho, La Sombra, permanecía grabado en la entrada, pero ya no representaba la oscuridad del pasado, sino la promesa del cobijo, del descanso protector que ofrecen los grandes árboles, después de una larga y ardua caminata bajo el sol. Era un recordatorio de que incluso la sombra más profunda solo existe porque, en algún lugar, la luz brilla con intensidad. La estructura familiar que emergió de las cenizas no fue una simple réplica de la anterior. María Elena nunca intentó ser una sustituta de Isabel, y Juan José nunca la vio de esa manera. Su lugar en la casa y en sus corazones era único, forjado por sus propias acciones y su propia esencia. No era una madrastra, sino una arquitecta. Junto a Juan José, se convirtió en la constructora de un nuevo hogar, sobre los cimientos de uno que se había derrumbado. Los niños, con la sabiduría intuitiva de la infancia, lo entendieron perfectamente. Amaban a María Elena no como a una segunda madre, sino como a la mujer que les había devuelto a su padre, y les había enseñado que era posible volver a sonreír, sin traicionar el recuerdo de quien se había ido. Formaron una nueva constelación, con una estrella ausente cuyo brillo seguía guiándolos, pero con nuevos astros que giraban en una órbita de respeto y un afecto profundo y sereno. El amor entre Juan José y María Elena no se anunció con grandes gestos ni declaraciones apasionadas. Se tejió en la quietud de los días, en las miradas de entendimiento que cruzaban por encima de la mesa del comedor, en las decisiones sobre el rancho que tomaban juntos como si lo hubieran hecho toda la vida. Era un amor nacido no de la chispa del primer encuentro, sino de la lenta combustión de dos almas que se habían reconocido en medio del dolor. Se manifestaba en la forma en que él se aseguraba de que ella descansara después de un día largo con los niños, y en cómo ella le dejaba una taza de café caliente en su estudio, sin necesidad de que él la pidiera. Era un pacto silencioso de cuidado mutuo, una sociedad basada en la certeza de que, habiendo sobrevivido a lo peor juntos, podían construir cualquier cosa, ladrillo a ladrillo, sobre la base de la confianza inquebrantable que se habían ganado. La memoria de Isabel fue el cimiento sobre el cual construyeron su nueva vida, pero aprendieron a resignificarla. Ya no era un fantasma que habitaba los pasillos, sino una presencia benévola, una fuente de inspiración. Juan José y María Elena hablaban de ella con los niños abiertamente, no con la voz ahogada por la pena, sino con la calidez del recuerdo agradecido. Contaban historias de su risa, de su terquedad, de su amor por las flores y los caballos. El diario, que había sido una pieza de evidencia en un crimen, se convirtió en un tesoro familiar, un testamento de la valentía de una mujer que dio su vida por proteger a los suyos. Al honrar su verdad, liberaron su memoria de la tragedia, y la convirtieron en un legado de coraje. Isabel dejó de ser la esposa muerta para convertirse en la heroína silenciosa de la historia del rancho La Sombra. La transformación de Mateo fue quizás el testimonio más elocuente de la sanación de la familia. El niño, lleno de una rabia sorda y desafiante, se desvaneció, dando paso a un joven que buscaba el consejo de su padre. La ira que había sentido hacia él, nacida de la incomprensión de su duelo, se disolvió al entender la verdadera profundidad de su sufrimiento. Comenzó a pasar las tardes en los establos, no por obligación, sino por un deseo genuino de aprender el oficio que un día sería suyo. Una tarde, mientras reparaban una cerca juntos, Mateo le preguntó a su padre si él creía que su madre estaría orgullosa de ellos. Juan José, con un nudo en la garganta, le puso una mano en el hombro y le dijo: «Ella no estaría orgullosa de nosotros, hijo. Ella está por orgullosa de nosotros, cada día». En esa simple corrección verbal, se selló la paz entre padre e hijo para siempre. Sofía, por su parte, se convirtió en la guardiana viviente del legado de su madre. La niña que había perdido la voz encontró en el jardín un nuevo lenguaje. Su conexión con las plantas, especialmente con el rosal que María Elena había salvado,
Era casi mística. Pasaba horas cuidando cada flor, cada brote, con una dedicación que iba más allá de un simple pasatiempo. Era su forma de conversar con su madre, de mantener vivo su espíritu a través de la belleza de la naturaleza. Ya no era la niña frágil y asustada que se escondía detrás de las cortinas. Se convirtió en una joven observadora y serena, con la calma de María Elena y la pasión por la vida que había heredado de Isabel. Su risa, que había sido una rareza, se convirtió en la banda sonora de los atardeceres en el rancho, un sonido que era, en sí mismo, una promesa de futuro. Con el tiempo, la historia del rancho La Sombra se convirtió en una leyenda en el valle. La comunidad, que primero había observado con lástima y luego con el morbo del escándalo, finalmente lo hizo con un profundo y silencioso respeto. La familia de Juan José ya no era vista como marcada por la tragedia, sino como un ejemplo de una fortaleza inquebrantable. Se convirtieron en la prueba viviente de que era posible enfrentar la oscuridad más profunda y salir de ella, no ileso, sino fortalecido, con las cicatrices a la vista como medallas de una batalla ganada. Doña Elvira, tras meses de un silencio ofendido, un día apareció en el rancho sin previo aviso. No se disculpó con palabras, pero su mirada hacia María Elena contenía un nuevo respeto, y el regalo que trajo para los niños fue una aceptación tácita de que la familia, como las plantas del jardín de Sofía, a veces necesita podas dolorosas para poder florecer con más fuerza. Juan José a menudo se encontraba al final del día mirando sus tierras desde el porche. El hombre que un año atrás se sentía como un fantasma en su propia vida, ahora se sentía más arraigado a esa tierra que nunca. Comprendió que el luto no es un lugar del que se sale, sino un paisaje que se aprende a habitar. La pena por Isabel nunca desaparecería por completo. Se había convertido en una parte de él, como una cicatriz que recordaba una herida profunda pero ya sanada. Ya no le dolía al tacto. En su lugar, sentía una inmensa gratitud. Gratitud por el amor que tuvo, por la verdad que encontró, y por la segunda oportunidad de ser feliz que la vida, a través de la llegada de María Elena, le había concedido. No era un final feliz de cuento de hadas, sino algo mucho más real y valioso. Era la paz. María Elena también encontraba sus momentos de reflexión. Había llegado a La Sombra con una misión clara: buscar justicia para su prima. Pero en el proceso, había encontrado mucho más. Había encontrado un propósito que trascendía la venganza o la retribución. Había encontrado un hogar en el lugar más inesperado, y una familia en los corazones de un hombre y dos niños rotos que ella había ayudado a remendar. Al mirar a Juan José, no veía al patrón viudo que la había contratado, sino a un compañero de vida, un hombre cuya fuerza no residía en su poder como ranchero, sino en su vulnerabilidad y en su capacidad para amar de nuevo después de haberlo perdido todo. Su misión había terminado, pero su viaje, el viaje de construir una vida junto a él, apenas estaba comenzando. El rancho La Sombra, con su nombre paradójico, se convirtió en un símbolo de esta dualidad. Enseñó a todos los que conocieron su historia que la vida está hecha de luces y sombras, y que una no puede existir sin la otra. La felicidad más profunda a menudo crece en el suelo fertilizado por el dolor más grande. La sombra de la pérdida de Isabel hizo que la luz de su nueva vida familiar brillara con más intensidad. Aprendieron a no temerle a la oscuridad, sino a entenderla como el lugar donde los ojos se acostumbran para poder ver las estrellas. Y su familia, compuesta por 4 almas unidas por la tragedia y el amor, se convirtió en la constelación más brillante en el cielo de ese pequeño valle. Su unión fue en esencia un pacto de reconstrucción. No se trataba de olvidar el pasado, sino de construir un futuro que lo honrara. Una noche, muchos meses después, mientras observaban a los niños dormir, Juan José tomó la mano de María Elena. No le dijo te amo, porque esa palabra parecía demasiado simple para la complejidad de sus sentimientos. En cambio le dijo, gracias por enseñarme a construir de nuevo, y ella apretando su mano respondió, gracias por darme un lugar donde construir. En esa simple frase estaba contenido todo su universo, el reconocimiento del dolor, la gratitud por la sanación,
y la promesa de un futuro levantado juntos, no sobre las ruinas, sino con las piedras rescatadas de la demolición, ahora más fuertes y valiosas por haber sobrevivido al derrumbe. Mirando hacia adelante, sabían que su camino no estaría exento de dificultades. Los recuerdos a veces volverían con la fuerza de una ola inesperada, y las cicatrices del pasado a veces picarían bajo la piel. Pero la diferencia fundamental era que ya no enfrentarían esas olas solos. Se tenían el uno al otro, y tenían a los niños, cuyo crecimiento era un recordatorio constante de que la vida siempre se abre paso. El futuro de la sombra ya no era una continuación del pasado, sino una creación nueva, una historia escrita por ellos, con capítulos llenos de trabajo, de aprendizaje, y de la simple y profunda alegría de ver crecer a una familia que había elegido serlo contra todo pronóstico. El legado final de Isabel no fue por tanto el de su trágica muerte, fue mucho más grande. Su valentía al enfrentar la traición no solo desenmascaró a un asesino, sino que actuó como el catalizador que obligó a su familia a enfrentar sus propios demonios. Su muerte, en una cruel ironía del destino, fue lo que finalmente los salvó de la prisión de silencio y dolor en la que vivían. Su amor por ellos fue tan poderoso que trascendió la tumba, guiando a María Elena hasta su puerta, y dándole a Juan José la fuerza para buscar una verdad que, sin saberlo, era el único camino hacia su propia redención. Su memoria no fue una sombra que los persiguió, sino la luz que al final, los guió de vuelta a casa. Y así, la historia del rancho La Sombra nos deja una lección tan antigua como el tiempo mismo, una verdad que resuena a través de las generaciones. Nos enseña que las heridas más profundas no siempre nos destruyen. A veces, nos abren para dejar entrar una nueva luz. Nos recuerda que el verdadero amor no consiste en encontrar a alguien perfecto, sino en tener el coraje de reconstruir un mundo imperfecto junto a otra persona, y sobre todo, nos demuestra que el acto de recordar no tiene por qué ser una carga. Cuando se hace con amor y con verdad, el recuerdo no es una cadena que nos ata al pasado, sino un ancla que nos da la fuerza y la estabilidad para navegar, con esperanza y valentía, hacia las costas de un nuevo amanecer.